Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World. Também agora no Instagram Discos World International. Hoje vamos até aqui ao país vizinho, até Espanha, falar com Héctor Gutiérrez, mais conhecido por Dr. Peixe, ou Dr. Pez em espanhol. Vamos. Olá Héctor, tudo bem? Hola, ¿qué tal, Fabio? ¿Todo bien? Obrigado por teres aceito o nosso convite para uma entrevista aqui no nosso canal. Héctor, também és conhecido por Dr. Pez, o Dr. Peixe, certo? Cierto, cierto. Así me conocen. Olha, para quem não te conhece, fala-nos um pouco de ti, o que fazes e há quantos anos estás na aquariofilia. Vale, pues nada, yo empecé en la acuariofilia hace ya, tengo 33 años. Empecé con 18 en la empresa en la que estoy trabajando actualmente, que es Industrias Canarias del Acuario. Empecé pescando peces como cualquier otro chico que entra nuevo. Y bueno, de ahí luego ya fui aprendiendo y fui digamos, subiendo de categoría hasta el día de hoy que me encuentro dirigiendo el departamento de Tropical Center. Tengo pues unos cuantos años tratando con peces. Ok. O que haces no teu trabajo concretamente? En el trabajo que yo estoy ahora mismo, pues lo que hacemos es recepcionar peces de todas las procedencias, de todas las partes del mundo, y nos dedicamos a venderlas a tiendas especializadas. Entonces, en mi trabajo lo que hacemos es que recibimos los peces, nos encargamos, en este caso yo, del control un poco de enfermedades, de ver qué es lo que traen, qué es lo que no traen, tratarlos preventivamente. Cogemos algún pececillo que llega, que no llegue en muy buen estado y lo examinamos en el microscopio. En el microscopio, pues lo que hacemos es diseccionar el pez. Si cogemos un pez que está muerto o si no le sacrificamos, dándole un corte en la espina dorsal. Se le hace primero un raspado de escamas, un frotis, que lo que hacemos es que con el bisturí pues, le quitamos las principales escamas y recortamos la aleta pectoral, que es donde se acumula el mayor número de parásitos externos. Posteriormente recortamos el opérculo para acceder bien a la branquia y de ahí saco, digamos, las cuatro branquias que tienen en el lateral. Esa sería la muestra externa y luego haría la muestra interna, que abriría, digamos, al pez, haría una incisión desde la branquia hacia el ano y luego desde la branquia por abajo hasta el ano también, digamos, dejando un acceso para poder extraer lo que son los órganos. El intestino es lo que más nos interesa, desde luego, que es donde se concentra el mayor número de parásitos internos, tanto multicelulares como unicelulares. Y luego también saco los órganos para ver si tienen algún tipo de necrosis, tienen algún tipo de infección bacteriana o ver en qué estado están, ¿no? Para hacer un diagnóstico más concreto. Okay. Eso es lo que hago, digamos, en cuanto a la disección de los peces y lo que veis en mis redes sociales de Instagram, YouTube y Facebook, ¿no? Eso sería un poco lo que luego ya, dependiendo de lo que tengan, pues ya actuamos de una manera o de otra para asegurarnos de que los peces estén en perfectas condiciones cuando lleguen a las tiendas. Ok. Isso é quase teu dia a día normal? É isto que fazes todos os días? Sí, esto lo hago todos los días. Aparte de otras muchas más cosas, ¿no? Pero claro. lo que interesa aquí, digamos, es el tratamiento de los peces para que, los que nos estén viendo, pues sepamos un poco lo que hacemos y explicarlo un poco para que la gente aprenda a tratar los peces y a tenerlos en buenas condiciones. Ok. Héctor, dos estudos que eu vou perguntar em português, se depois não compreenderes, então eu falo aqui um bocadinho do meu portanhol. Dos estudos efetuados, quais os parasitas más comuns que encontras en discos? Vale. Los parásitos más comunes en discos, hoy, si te parece bien, Fabio, vamos a hablar de 5 o 6 más o menos, ¿vale? Que son los más comunes, como tú bien has dicho, ¿no? Luego ocasionalmente pueden tener otros, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de 6, así no nos enrollamos mucho. Por ejemplo, branquiales, obviamente el Dactylogyrus, es un parásito muy común en discos, en escalares. Cutáneamente, esa misma monogenea, o de la familia de las monogeneas, tenemos el Gyrodactylus, que ahora hablaremos luego de ello si quieres, en qué se diferencian, su ciclo de vida y reproducción.
Externamente también tenemos distintas clases de protozoos. Una muy común es la trichodina, aunque bueno, también está la chironodela, está la costia, la criptobia, pero una muy común, o de la que vamos a hablar hoy, es la trichodina. Internamente lo podemos clasificar en dos grupos, internos unicelulares e internos multicelulares, ¿no? Internos unicelulares, bueno, todos lo conocemos, el parásito que nos trae de cabeza en todos los disqueros, la hexamita, la famosa hexamita, espironúcleos, y la protopalina que también es muy común y cada vez más, lamentablemente. Son iguales, son dos protozoos internos de natación libre. Y luego multicelulares, bueno, tenemos varios. La más común, obviamente, es la capilaria, es la más común en discos. Luego habría otros como, bueno, Camayanus, habría Oxyuridos, habría cestodes también, que bueno, otro día hablamos si quieres de los cestodes, pero la más común, multicelular, para no extendernos mucho, sería la capilaria. Ok. Olha, das patologias mais frequentes que encontras nos discos, flagelados, nematóides, apodrecimento das barbatanas, obstipação, quais os medicamentos ou princípios ativos que podias indicar para cada situação? Bueno, hay algunos medicamentos, algunos fármacos que valen para distintas clases de parásitos. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, el febendazol, que valdría tanto para monogeneas, es decir, Dactylogirus y Gyrodactylus, y también valdría internamente para los nematodos, ¿no? Pero bueno, cada fármaco, digamos que está o va mejor en cierto tipo de parásitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el principio, los protozoos externos, unicelulares. Hemos hablado de trichodina, por ejemplo. Hay un producto que va muy bien, o una mezcla de productos que yo hago, que es fácil de hacer, verde de malaquita, azul de metileno y formalina. La proporción sería 0,35 de azul y de verde, 0,35 gramos, ojo, en 100 mililitros de formalina. Al ser dosis tan pequeñas, al pesar 0,35 gramos, es muy complicado, puedes irte a más, puedes irte a menos. Podemos hacer una disolución un poco más grande. Podemos mezclar 3,5 gramos de azul de metileno, 3 gramos de verde de malaquita, 3,5, perdón, en 1 litro de formalina. Y bueno, va a ser mucho medicamento, pero nos vamos a asegurar de que sea más preciso. Esa solución madre, añadiríamos 1 mililitro por cada 100 litros al acuario, por cada 100 litros de agua, ¿vale? Entonces, este tratamiento lo estaremos usando días alternos, al sexto día haciendo cambio de agua. Este producto, esta mezcla de productos, iría muy bien para tratar todo lo que son protozoos, en este caso la trichodina. Pasando a lo siguiente, las monogeneas, tanto Gyrodactylus como Dactylogirus, que son gusanos planos externos. A mí me funciona muy bien el permanganato potásico, aunque es un producto muy agresivo, es un producto muy oxidante, es un producto que es muy eficaz. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque bueno, si nos pasamos de dosis o de tiempo, podemos crear problemas, sobre todo, aparte de cutáneos, los que más preocupan son los branquiales, ¿no? Si abrasamos la branquia del pez, la dejamos inservible, bueno, son daños bastante graves. La dosificación que yo uso es 1 gramo de permanganato potásico disuelto en agua del acuario. Yo cojo un tarrito, un vasito de agua del acuario, 1 gramo de permanganato, lo diluyo bien y lo echo en el acuario, ¿no? Este procedimiento, o sea, este fármaco lo mantendría en el agua entre 25 y 30 minutos, nunca más de 30 minutos. Okay. ¿Vale? 1 gramo por 100 litros, 30 minutos como mucho, teniendo la posibilidad de cambiar el agua pronto. Claro, Si nos pasamos de tiempo, lo que hemos hablado antes, podemos crearle graves lesiones a los peces. Otro producto que también funciona muy bien contra monogeneas es el praziquantel. El praziquantel. De este estaríamos hablando de que echaríamos 250 miligramos por 100 litros de agua durante 3 días. O sea, teníamos que añadirlo 3 veces. Bueno, el permanganato quizás sea más rápido, más fácil, más eficaz, más agresivo, más peligroso también, aunque ojo, el praziquantel también es tóxico, el praziquantel, hay que tener cuidado también con él. Pero bueno, estos dos... Dime una cosa, el grande problema es poder quemar las galgas, ¿no? Del pez. Sí. Okay. Sí, ese sería el principal problema. Le puedes quemar cutáneamente el cuerpo y las aletas también, pero claro, las branquias es el órgano respiratorio del pez, es el que hace el intercambio de oxígeno a la sangre. Sí, es como si a nosotros nos abrasan los pulmones. Bueno, estamos destinados a morir. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y bueno, teniendo cuidado y haciéndolo bien, obviamente es un producto muy, muy eficaz. Pasando al siguiente, internos, los unicelulares, la protopalina y la hexamita,
lo que mejor funciona, o lo que mejor me funciona a mí es el metronidazol. El metronidazol, bueno, es un gramo, entre 750 miligramos, un gramo por cada 100 litros de agua, añadiéndolo entre 3 y 5 días. La recomendación son 3 días. Yo en la mayoría de los casos lo he hecho 5. Es un fármaco que funciona muy bien, pero son protozoos internos que siempre van a estar dentro del pez, ¿no? Es complicado erradicarlos 100%. Entonces, entre 3 y 5 días, un gramo de metronidazol. Y nada, los internos multicelulares tenemos varios grupos. En este caso, del que vamos a hablar hoy, de la capilaria, es un nematodo. Para mí, el que mejor funciona de todos los fármacos es el levamisol. Okay. El levamisol. Estaríamos hablando de 200 miligramos por cada 100 litros. Y esto mantenerlo en el agua 48 horas. ¿Vale? Luego también se pueden aplicar estos dos últimos fármacos que he hablado, tanto metronidazol como levamisol, se pueden aplicar en papilla. Ingeridos. Sí, sí. Aquí hay, hay una disputa, ¿no? Hay mucha opinión respecto a esto porque, claro, dar un fármaco ingerido a un banco de peces, no todos van a comer lo mismo, o el que más afectado está precisamente muchas veces es el que menos come, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis os digo la proporción en comida es exactamente igual, pero por 100 gramos, es decir, 200 miligramos de levamisol puro, obviamente, por 100 gramos de comida, y el metronidazol exactamente igual, 1 gramo por 100 gramos de comida, ¿no? Y aplicable exactamente igual, uno 5 días y el otro 2. Los tratamientos hay que repetirlos, obviamente, por el ciclo de cada parásito. El tema de los nematodos, pues es recomendable repetirlo a las 2-3 semanas y luego una vez al mes durante 3 meses. Ahora, si quieres, hablamos luego un poco del ciclo de la capilaria. Luego tenemos otro tipo de multicelulares, como son los cestodos, que en este caso el levamisol no nos valdría, tendríamos que usar praziquantel. Pero bueno, creo que va a ser demasiada información. Si quieres, nos centramos en algunos. en lo... Es notorio que tú trabajas con esto diariamente, porque tú sabes las cantidades específicas de cabeza, ¿no? Sí. No estás leyendo, trabajas No. todos los días y ya sabes cuánto para aquel parásito, 10 mililitros cada 5 mililitros, ya sabes todo, es muy, muy bueno. Hola, Héctor, tengo aquí una pregunta que si es posible erradicar parásitos externos como dactilogiros y girodactylos. Háblanos un poco sobre estos dos parásitos, cuáles son las diferencias entre ellos y cuál es el mejor ciclo de tratamiento. Ya hablaste de cómo tratarlo, né, cuáles son los mejores procedimientos, mas háblanos un poco cuál es la diferencia de dactilogiros, girodactylos, cómo es el ciclo de vida. Vale. Bueno, el dactilogiros es una monogenea que, por norma general, está en la branquia del pez. Aunque también lo podemos encontrar en algunas ocasiones si está el pez muy poblado en aletas o en el cuerpo del pez, ¿no? Pero por norma general está siempre en la branquia. Al contrario que el Gyrodactylus. El Gyrodactylus le podemos encontrar también en la branquia del pez, pero lo más normal es encontrar en el cuerpo y las aletas, ¿no? Como ya dije, la aleta pectoral es el que mayor número de Gyrodactylus siempre solemos encontrar si diseccionamos un pez. ¿En qué se diferencian estos dos parásitos? El Dactylogyrus es ovíparo, es decir, es opositor de huevos, ¿vale? Y el Gyrodactylus es ovovivíparo. Digamos que los embriones los tiene dentro del cuerpo y eclosionan prácticamente cuando nacen, por lo tanto da a luz crías vivas. Entonces, ¿qué diferencia hay o cuál sería la más importante, aparte de hablar un poco de los ciclos y de la reproducción y demás? Lo más importante y lo que más nos interesa es que si nosotros detectamos que tiene Dactylogyrus, deberemos repetir el tratamiento el día, si lo echamos hoy, por ejemplo, día 1, día 7, día 14 y día 21. Porque entre el día 1 y el día 21 es cuando van a eclosionar esos huevos, los huevos que pone el Dactylogyrus. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que repetirlo? Bueno, ninguna medicación va a actuar sobre los huevos. Nosotros, yo por ejemplo, tengo mis discos aquí atrás, detecto Dactylogyrus en el microscopio y quiero tratarlos. Bien, voy a quitar con permanganato potásico, con praziquantel, todos los Dactylogyrus que tenga actualmente. Pero los huevos van a seguir estando. ¿No te oigo, Fabio? Perdono. Sí, Estaba desligado. Una pregunta. ¿Los ovos son depositados en las guerras de peche o en el substrato, en la área? Bueno, se pueden quedar tanto en las branquias como en la arena. Es decir,
si se quedan en la arena o en el suelo del acuario y demás, si el Dactylogirus, no sabría decirte el tiempo determinado, pero si no encuentra un hospedador en X tiempo, acaba muriendo. Pero bueno, ya sabes que los peces picotean del suelo, los peces se frotan, los peces van, son parásitos muy pequeños que con la misma corriente de agua vuelven a engancharse al pez, ¿no? Entonces, porque bueno, existe una teoría por unas personas que tienen discos, que cuanto más TPA, no sé cómo se dice TPA en español, troca parcial de agua, trocas de agua, cuanto más trocas de agua se hace, más posibilidades, menos posibilidades temos de ter dactilogiros ou girodáctilos, porque cada vez que tiramos água podemos tirar o parasita. ¿Achas que claro. isso é possível? Claro, obviamente. Pero eso pasa un poco, Fabio, con todas las patologías, ¿no? Sobre todo las parasitarias. Es decir, si yo detecto una infección en mi acuario, lo más normal o lo recomendable, digamos, sería antes de empezar a tratar, limpieza. Limpieza de filtro, limpieza de sustrato, de decoración, todo lo que sea limpieza antes de empezar a tratar es beneficioso porque estamos quitando huevos, estamos quitando parásitos, como en este caso, que hayan podido eclosionar, estamos quitando hospedadores intermediarios. Ojo, porque ahora hablaremos, si quieres, de eso en otros parásitos, que su ciclo se completa con otros organismos, por ejemplo, copépodos, gusanos oligoquetos que tenemos en nuestro acuario. Entonces, todo lo que podamos quitar, obviamente, con limpieza, nos va a facilitar mucho a la hora de tratar y, por supuesto, de la reinfección posteriormente con el cabo de los días o las semanas. Ok. Ahora, de estas, no sé si tengas acabado de concluir tu No, raciocínio sobre. no, no te cuento, ahora sigo, dime. Para ti, quais são as principais causas de doenças nos peces? O que achas que causa? O maltrato, mal manuseio de obista, já onde eles são criados? Ou seja, a minha pergunta é, para ti, quais é a maior causa de aparecimento de doenças en los peces? Vale, sí, a ver si te he entendido bien. El mayor problema que desemboca en enfermedad, ¿no? Sí. Tanto humano como, bueno, ¿Por qué otro tipo de... Sí, ¿por qué que los peces tienen tantas doenças? ¿Dónde ven esas doenças? Vale, te termino de contar lo del Gyrodactylus un apunte y te contesto esta pregunta. El Gyrodactylus, a diferencia del Dactylogirus, como hemos dicho, es ovovivíparo, las crías salen vivas, por lo tanto, si detectamos Gyrodactylus es más fácil de erradicar porque no tendremos que repetir el tratamiento tantas veces, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, bueno, yo soy de los que piensan que la mayoría de los peces enferman o mueren por culpa nuestra. Es así. O sea, y dirá, bueno, por culpa nuestra, ¿por qué, hombre? Por culpa nuestra por parámetros, por culpa nuestra por no hacer cambios de agua en el momento debido, por culpa nuestra por una alimentación o sobrealimentación, que eso pasa mucho también, o una pobre alimentación. Yo creo que la principal causa de enfermedad y de mortandad en los peces es la culpa de las personas, por la poca información que tenemos muchas veces o mala información que hay. Sí. Esa es la principal causa para mí. Luego influyen muchas más, ¿no? Sí, mas pienso que este es claramente lo grande motivo de aparecimiento de parásitos, falta de conocimiento, ¿no? Exacto. Sí, luego, hombre, la proliferación de parásitos obviamente es algo que está ahí, ¿no? Los peces en su medio natural viven con parásitos, mantienen un equilibrio, además, bueno, los parásitos están mucho antes que los peces, son invertebrados. Claro. Entonces, los parásitos tampoco son, iba a decir una palabrota, los parásitos no son tontos, ¿no? Los parásitos, si el hospedador muere, si el pez muere, ellos también mueren. Entonces, en la naturaleza... Claro, conviven en un equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, no suele pasar nada. Sí es verdad que en un acuario los litros son los que son, entonces hay más posibilidades de que proliferen abundantemente por la capacidad de agua, corrientes y demás, ¿no? Pero, volviendo a lo mismo, si tenemos un buen mantenimiento, esto igual es controlable. Sí, claro. Olha, quais os principais sintomas que aparecem quando um peixe começa a ficar doente? O que se nota num peixe? ¿Cómo tú detectas que el pez está doente? No, espera, que no he entendido eso muy bien. Los principales es...
Sintomas Sí, sí. que tú ves no pez cuando él comienza a ficar doente, enfermo. Cuando empieza a enfermar. Sí, Vale, cómo tú descubres? vale. Bueno, de esto tengo un vídeo en YouTube que además lo desgloso porque hay muchos síntomas, ¿no? Hay muchos comportamientos. Digamos que primero están los comportamientos de los peces enfermos y luego ya están los síntomas, tanto cutáneos como, bueno, otro tipo de síntomas que pueden, por ejemplo, las caquitas blancas, ¿no? Muchos síntomas. Principalmente lo que nos debemos de fijar, lo que debemos aprender es a detectarlo antes de que se agrave, ¿no? En los comportamientos. Un pez boqueando en la superficie significa que puede haber intoxicación por amoníaco, significa que puede haber falta de oxígeno o también puede significar que tiene parásitos branquiales. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar todo lo que esté en nuestra mano, comprobar movimiento del agua, filtración, ver que está todo bien oxigenado, temperatura, hacer un test de amoníaco. Si todo eso está correcto, pues bueno, podemos intuir de que puede tener parásitos branquiales. Otros síntomas, bueno, que el pez se vuelva apático es un síntoma que engloba prácticamente todas las enfermedades. El pez se separa del grupo, no come, está distanciado del más blanco del pez, está escondido, cambia la coloración, coloración oscura, reposa sobre el fondo. Todos estos síntomas que acabo de decir son síntomas bastante comunes en principios de infección. Que el pez adelgace, que el pez pierda un 10-15% del peso, estamos hablando de que el pez puede tener agua intestinal, puede tener parasítica o bacteriana, ¿no? Eso ya no lo sabemos, eso ya tendríamos que estudiarlo, pero que el pez adelgace es probablemente un síntoma de que tenga algo interno. Y luego ya pasaríamos a síntomas mucho más claros, podredumbre de aletas, úlceras, puntos, manchas blancas, algodonosas o no. Es decir, hay muchos síntomas, pero digamos que eso ya son cuando ya las infecciones están más avanzadas. Los interesantes son detectar pues, los comportamientos distintos o los no naturales que debería tener el pez para saber que algo no está yendo bien. Ok. Olha, Héctor, agora voltamos hablando de hexamita. Ajá. O que nos podes dizer de parasita hexamita? É um dos parasitas mais comuns nos discos nos dias de hoje. Para ti é fácil de tratar e irradiar ou dá muito trabalho? Bueno, la examita, el problema que tiene es que muchas veces no terminamos de erradicarla completamente. Es un parásito que, igual te digo, puede convivir con el pez hasta estar en una etapa adulta en armonía, lo que hemos hablado antes, en un equilibrio, sin causarle daños graves al pez o incluso sin causarle ningún daño. El problema está que cuando el pez sufre algún contratiempo, algún problema, su bajada de defensas, su sistema inmunológico caen, es un parásito como la mayoría oportunistas. Es decir, que se aprovecha del malestar del pez para ellos proliferar, y entonces ahí es cuando ya sí se considera infección y acaba ocasionando daños bastante graves, aunque bueno, un pez por norma general no muere de examita, esto también hay que decirlo, muere por otro tipo de infecciones secundarias, es decir, cuando el pez tiene mucha examita en el intestino, pierde peso, se debilita, no come como debería de comer, pero al debilitarse pues es propenso a coger cualquier tipo de protozoo, infecciones bacterianas, los dactilovirus que también pueda tener proliferen también, y es ahí cuando el pez muere, cuando se combinan la examita con otro tipo de infección. A tu pregunta, bueno, es fácil de erradicar. El tratamiento de metronidazol funciona muy bien. Y si tienes una infección de samita, haciendo las pautas correctas, vas a poder solventar el problema. Lo que hablamos, muchas veces no terminamos de erradicarle del todo. Es un parásito que siempre, o casi siempre, está latente, y más en peces como discus, ¿no? Bueno, Claro. es un poco complejo, pero si tratamos con metronidazol y hacemos las pautas correctas y no tiene otro tipo de infecciones, es algo solventable, no tiene mayor problema si sabemos tratarlo. Ok. Olha, Héctor, agora vamos tocar um pouco de assunto que vamos falar de aclimatar os peces. ¿Cuál es la mejor manera de aclimatar un pez que vende una viaje de más de 12 horas? ¿Hay alguna diferencia para ti aclimatar un pez que vende una viaje de más de 12 horas, de 2 días, por ejemplo, comparando con un pez que nos vamos a buscar ali en una tienda al lado de casa? Bueno, obviamente el transporte
es la mayor etapa de estrés para el pez, ¿no? Digamos, el proceso más complicado que sufre un animal, ¿no? El transporte. Hablando de peces, pues bueno, imagínate, una bolsa con oxígeno, a oscuras, de repente nos abren, nos meten en un acuario. Bueno, aquí podemos hablar demasiado de esto. Tengo otro vídeo precisamente de 5 minutos explicando todo esto muy rápidamente, además con una parodia bastante graciosa. Yo voy a recomendar desde aquí cosas muy básicas, ¿no? No vamos a empezar con tecnicismo, habrá gente que le funcionará mejor un método, otro método, ¿no? Pero hay cosas que tienen que llevarse siempre a rajatabla, siempre hacerlas, ¿no? Vamos a ponernos el caso de que el pez viene de 12 horas de viaje. Un pez viene a oscuras y nosotros de repente abrimos la caja y lo soltamos en el acuario con la luz encendida. Mal. Eso no se puede hacer. Porque eso, si ya el pez de por sí viene estresado, si encima le metemos un foco en la cara, más se va a estresar. Y al final el estrés se traduce en enfermedad. Porque es así. O sea, el estrés, tanto en los peces como en cualquier animal, es la principal causa que desemboca en enfermedad, ¿no? Porque nuestro sistema inmunológico se debilita y, como ya hemos hablado, muchas infecciones son oportunistas y es cuando te cogemos el problema. Entonces, yo voy a recomendar que luces apagadas siempre antes de soltarlo, igualar temperatura, obviamente eso es fundamental. Si un pez viene de Singapur, por decir algo, aquí a la península, y se tira 12, 24 horas, las que sean, ¿no? La variación de temperatura puede oscilar, dependiendo de la época del año. Nuestros acuarios, por ejemplo, vamos a poner el caso de que son discos, los tenemos a 30 grados, a 28 grados, y el pez nos viene a 21. Obviamente lo que hay que hacer primero es, aparte de soltarlo con la luz apagada, dejarlo flotar para igualar temperatura, porque una diferencia mayor de menor de 6 grados el pez te la va a soportar, mayor de 6 grados es peligrosa y a partir de 8 grados la mayoría de los casos es mortal, ¿no? Entonces, luz apagada, temperatura fundamental. Luego ya pasaríamos al siguiente paso, igualar los parámetros. Yo no sé qué parámetros trae el agua de origen, yo sé cuáles son los míos. Si trajéramos muchos peces, lo ideal es analizar esos parámetros o preguntar cómo son esos parámetros e intentar igualar nuestros acuarios a esos parámetros. Obviamente eso mucha gente no puede hacerlo o es algo muy complicado y más cuando traes un pez o dos, ¿no? Bueno, el típico método de abrir la bolsita y echar agua, esperar, echar agua, esperar y echar agua, esperar, yo creo que sería la mejor opción. Porque luego hay otras opciones de las cuales se pueden ver mucho en internet, ¿no? En Facebook, en Instagram y demás, que es, bueno, lo meten en un cubito con un oxigenador y un goteo, ¿no? Y va cayendo gotita a gotita para, digamos, igualar esos parámetros. Yo ese método lo veo muy complicado. Para ciertos peces invertebrados te diría que sí, para invertebrados sobre todo, pero para, en este caso de discos, como estamos hablando, yo lo que creo que le ocasiona es un estrés adicional. Imagínate, Fabio, que te meten en un cubo y te meten un oxigenador en la cabeza. ¿No? Bueno. ¿Sabes una cosa que tem vindo a ser discutida acá en Portugal? Que los peces que vienen de más de una viaje de varias horas, de 12, de 24 horas, num saquito, eles defecam, né? Eles fazem as suas fezes. E é criado lá amônio dentro da água. Amônio não é muito prejudicial para peixe. Quando abrimos o saco, este amônio se transforma em amônia, que já é prejudicial para peixe. Aqui em Portugal se diz que, em Portugal e não só, no Brasil também se habla disto, que o mais importante é a temperatura. Porque, em princípio, nós quando compramos um peixe disco, por exemplo, já sabemos que peixe disco, não vamos comprar um peixe disco que está num pH 8 ou 9, né? Já sabemos que estará entre 8 ou entre 6.2 e 7 qualquer coisa. Que o mais importante é a temperatura. Igualamos a temperatura de aquário com a temperatura de bocilla, de saco, e assim que está a temperatura, devemos agarrar nos peixes e jogar para dentro do aquário. Porque colocar gota a gota, o copito d'água dentro de saco pode ser prejudicial porque os picos de amônia poderão queimar as guelras do peixe. Não sei se estás dentro desta teoria e qual é a tua opinião sobre isto. Mas vários biólogos falam disto, porque quando é de uma tienda aqui perto, os peces não tiveram tempo de defecar
e então a água está boa. Então aí podemos aclimatar gota a gota para os parâmetros. Porque os parâmetros de pH, o PC não se habitua a um pH em 30 minutos. Leva mais tempo o seu organismo. Então, estas teorías hablan que debemos receber os peces por exemplo, aqui para Portugal, de Alemanha, chega a Portugal, Sí. o que devo fazer é, meço a temperatura, está parecida com o do meu aquário, lo pego, lo meto. Não está parecida, metemos o saco dentro do aquário, até a temperatura ficar parecida, lo pega no peixe e se mete dentro da urna. Por quê? Porque eles dizem que este saco vem com amônio, que assim que abrimos e o contato de amônio com oxigênio se transforma em amônia. E quanto mais tempo o peixe estiver dentro desse saco, será pior para ele. Sí, sí, bueno, a ver, todo lo que dices tiene su lógica bueno, lo que pasa es que yo ahí veo un punto que a lo mejor quizás hay que tener en cuenta, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que los peces, los discos, más o menos se mueven en los mismos parámetros, ¿no? No te va a llegar un disco con pH 8 porque se mueven parámetros mucho más bajos, pero hay que tener en cuenta un detalle. En los viajes, el agua se acidifica. Es decir, el pez consume oxígeno, las propias bacterias que puede haber en el agua consumen oxígeno y eso va a acidificar el agua y a bajar el pH, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un pH bajo, estamos hablando de 6, quizás no sea peligroso, pero si tienes un pH ya más o menos 7 y el pez de origen te sale con un pH 6, tú piensas que ese pez te va a llegar, dependiendo de las horas de viaje, en un pH por debajo de 6. ¿Vale? Estaríamos hablando a lo mejor que te llegan 5,5 el pez. Una hostia, un cambio brusco de 5,5 a 7 sí es muy peligroso en los peces. Okay. Es muy peligroso el cambio brusco de pH. Está claro que su organismo va a tardar claro. en habituarse y demás. Por eso, bueno, yo soy partidario de añadir algo de agua para que de 5,5 te pase a 6, a 6,5 y ya lo eches al agua. Ojo, siempre sacando el pez, nunca echando el agua en nuestros acuarios, ese agua siempre fuera, obviamente. El tema del amonio, del amoníaco, bueno, está claro que el amoníaco es una sustancia muy tóxica que al pez obviamente le puede intoxicar. ¿En cuánto tiempo tardaría en intoxicarse un pez? Habría que poner una balanza, ¿no? Habría que decir, bueno... ¿Qué es mejor? Claro, lo ideal sería que tu método lo veo bastante bien, sería un pHímetro, cuando abres la bolsa, mirar 5,9, mi acuario 6,1, para adentro. Eso sería ideal. Pero claro, para eso necesitaríamos un pHímetro, ¿no? Porque si es 5,4 y mi acuario es 7 y 10 para adentro, puede causar bastantes problemas, o bastante más problemas, creo yo, que a lo mejor tenerlo 5, 10, 15 minutitos en la bolsa con un poquito de agua, pero cada uno... Está bien, está bien lo que dices, tiene mucha lógica, pero siempre hay que tener en cuenta el cambio brusco de pH puede ser también. Tem que se pesar na balança todas as possibilidades. Exacto. Olha, Héctor, tenho uma pergunta sobre alimentação viva. Qual é a tua opinião sobre a alimentação com alimentação viva? Por exemplo, bloodworms, Artemia. No Brasil se usa muito besouro de amendoim. Acho que em Espanha não sei se utiliza. Eso no sé lo que es. Amendoim, ¿sabes qué es amendoim? No sabes, no sé cómo se dice amendoim en español, espera. Amendoim, En español usamos Artemia, usamos Dapnia, copépodos, rotíferos, gusanos rojos. Mani, ¿sabes qué es mani? Joder, macho, pues no lo he escuchado, no sé lo que es el mani. Mani. Ah, cacahuete. Maní, vale. Cacahuete. Vale. No Brasil se utiliza besouro, que é um animal que se cria no besouro de amendoim. No sabía. Besouro de cacahuete, exatamente. Sí, no sabía, no conozco. No Brasil se dá mucho besouro de amendoim a los peces. A los discos, sí. Bueno, a ver, la alimentación viva siempre está muy bien. De hecho, yo la uso mucho para... Cuando recibo peces nuevos, sobre todo discos, vienen estresados, de muchas horas de viaje, otros acuarios,
bueno, los primeros días no comen, no entran a comer y sobre todo yo no les doy de comer porque bueno, sigo una serie de medicación preventiva, dependiendo de lo que traigan y demás. Y cuando les voy a incitar a comer, yo sí utilizo mucho comida viva, sobre todo Artemia. Bueno, es una manera de incentivarles a comer. Luego, por otro lado, la comida viva siempre hay que saber de dónde adquirirla, ¿no? Porque irte a por comida viva tú, por ejemplo, yo qué sé, coger copépodos o tal, bueno, tanto el copépodo como ciertos gusanos oligoquetos, como ciertos alimentos vivos pueden contraer huevos de parásitos, ¿vale? Okay. Entonces, por ejemplo, la Camayanus es una de ellas, que su hospedador intermedio es un copépodo. La capilaria de la que hemos hablado antes, su ciclo, digamos, bueno, es ovíparo, deposita huevos, los peces se comen los huevos del suelo o también se pueden comer algún gusano oligoqueto que se haya comido previamente ese huevo, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque el alimento vivo está muy bien, yo soy muy partidario de ello para incitar a los peces a comer, pero ojo con cogerlo de estanques o cogerlos de salinas o cogerlos de sitios donde no hayan pasado un control o no hayan tenido una cierta clase de medidas porque pueden contraer huevos de distintos parásitos. Ok, dime uma coisa, falando de bloodworms, qual é a tua opinião sobre bloodworms? E se existe alguma maneira, com microscópio, se analisar para ver se esse bloodworms tem parasitas para peces. ¿Isso é possível ou não? Bueno, pues podrías hacerlo, claro. Por ejemplo, hay ciertos huevos, la capilaria, los cestodos, que son bastante grandes. Yo tengo varios vídeos al microscopio de este tipo de parásitos y los huevos se distinguen bastante bien. Bueno, en este caso habría que abrir un gusano, con un buen bisturí, un buen pulso, examinar el gusano por dentro. Algo complejo, algo complejo. Creo que sí se podría hacer, pero bueno, también puede ser una lotería, es decir, tú analizas cuántos gusanos, 2, 3 y el resto pueden tener, esos no, es un poco complicado, ¿no? Claro, Un claro. poco complicado. Mas diz uma coisa, qual é a tua opinião sobre bloodworms? Tu lo utilizas? Larva roja, ¿te refieres? Sim, Larva larva roja, roja, ¿no? sim, Ah, bloodworms, sim. sí, bueno, para los discos no lo uso para otro tipo de peces. Hay, por ejemplo, elefantes, peces africanos, incluso peces de agua salobre, globitos y demás, que les gusta mucho, incluso la raya motoro, distintos peces amazónicos también le doy mucho, pero en el caso de los discos yo utilizo mucho Artemia viva para incentivarles a comer. Sí. Luego les paso a comida congelada, a papilla, digamos, se la voy mezclando con Artemia viva, Artemia congelada, papilla, y hasta que al final les acabo dando una alimentación exclusivamente de pienso granulado, un pienso granulado de mucha calidad, y bueno, de vez en cuando darles sus premios de papilla, pero al final el fin de los discos o la alimentación que yo llevo en Tropical Center es que acaben comiendo pienso granulado. Entonces, bueno, la larva la utilizo, pero en este caso para discos no la suelo utilizar. Ok. Olha, o que pensas do processo de aumentar a temperatura de um aquário para peces doentes, enfermos? Vale. De esto tengo otro vídeo también, una parodia que hice de la termoterapia y papillas Sim, caseras. termoterapia. Vale, a ver, bueno. Olha, Yo aproveitamos, pienso que, desculpa, aproveitamos também para divulgar teu canal, como se chama e onde podemos encontrar los vídeos. bueno, pues ahora mismo he sacado uno de nematodos en YouTube. En YouTube tengo, digamos, los vídeos más elaborados, vídeos con un guionizaje, bueno, con algo de parodia, también con su base científica y sus vídeos al microscopio. Digamos que en YouTube están los vídeos más elaborados. Luego en Instagram es donde más información tengo, que ahí voy subiendo muchas fotos, muchos vídeos, muchos reels de distintos peces enfermos con distintos parásitos y demás. Y ahora hace poco empecé en Facebook porque, bueno, tengo un amiguete que me estuvo comentando, empecé en un grupo de microscopio que se llama Microscopic World y, bueno, a raíz de eso, hazte Facebook, hazte tal, no sé qué, y ahora también estamos en Facebook, ¿no? Es donde quizás menos información tenga, pero donde también voy a ir subiendo. Pues, ¿cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube se llama Doctor Pez Tropical Center. Todo se llama igual. Okay. Menos el Facebook, perdón. En Facebook es Héctor Gutiérrez porque no me dejaba poner ese nombre porque decía que no existía. Pero tanto en Instagram como en YouTube es Doctor Pez Tropical Center. Ok, mas então nos habla un poco sobre la temperatura, o que haces de... Sí, temperatura, estamos hablando de eso. A ver, yo la temperatura soy partidaria de subirla,
pero solo en algunos casos, es decir, en ciertos parásitos para acelerar su ciclo. ¿Vale? Por ejemplo, el caso del Ichthyopitherius, que no es muy común en discos, aunque alguna vez lo he visto, no es un parásito muy común en discos, ¿no? El Ichthyopitherius, que es el vulgarmente conocido punto blanco, el Ichthyopitherius multifilis, su ciclo se acelera, digamos, cuando subes la temperatura, es decir, está menos tiempo en el pez. ¿Vale? Es un parásito que vas a eliminar cuando se desprenda del pez y salgan los tomitos, que son cuando la medicación actúa en el agua. Entonces, cuanto menos tiempo esté en el pez, menos dañino va a ser. Y la medicación es cuando va a actuar, cuando ya, digamos, se desprenda antes de que vuelva a infectar, ¿no? Entonces, en esos casos sí soy partidario, pero para cosas que he leído que me parecen burradas, la verdad, Sí. subir los grados a 34 grados y medio, eso al final, si no sabemos qué tipo de infección tenemos, es una barbaridad, ¿no? Pensemos que hay muchos de ellos que no se van a eliminar a esa temperatura. No se van a eliminar. O sea, tendría que ser una temperatura bastante superior. Y para eliminar los huevos tendríamos que subirla por encima de los 70 grados. Es decir, como no queramos una sopita de pescado, Peso. no vamos a... Entonces... Mas me diz uma coisa, é possível que fazermos pior? Por exemplo, estamos aumentando a temperatura, estamos aumentando o ciclo de proliferação de parasitas, se reproduce mais. Hay dos cosas que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este tipo de procedimientos. El primero, a mayor temperatura, menor es la disolución de oxígeno disuelto en el agua. Por lo tanto, menos oxígeno va a haber y más peligroso es para el pez. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuanto mayor sea la temperatura, las bacterias se dividen más deprisa. Por lo tanto, si tenemos Dactylogirus y queremos eliminarlo con termoterapia y sal, ¿no? Que esto lo he oído mucho. Termoterapia y sal. Bueno, al Dactylogirus no le vamos a hacer ni cosquillas, no le vamos a hacer nada, Sí. ¿vale? Subiendo la temperatura a ese nivel. ¿Qué va a pasar? El Dactylogirus está haciendo heridas. Porque si habéis visto los vídeos, tiene una boca tremenda, llena de garfios, ¿no? Entonces, está haciendo heridas. Y cada vez hay más bacterias. Sí. Por esas heridas van a entrar las bacterias y al final vamos a tener dos problemas. Que seguimos teniendo Dactylogirus y ahora encima tenemos infecciones bacterianas. Branquiales, cutáneas, internas. Entonces yo pienso que ya está todo estudiado, no hay que... tenemos fármacos para distintas infecciones, lo que tenemos que hacer es aprender a distinguirlas, aprender a tratarlas y no jugar con la vida de los animales, que al final son animales y lo que conseguimos con este tipo de métodos es cargárnoslo, ¿no? Como hemos hablado antes al principio de la conversación, yo creo que el principal problema de que se mueran los peces o de que los peces se enfermen somos nosotros. Claro. Olha, hablamos agora um pouquinho de alimentação. Já hablamos um pouco, mas para ti, qual é a forma mais correta e equilibrada de alimentar um disco? ¿Cuántas veces por día? ¿Qué tipo de comida es esto? Bueno, aquí habrá gente que, los puristas que dirán que estoy loco, ¿no? Yo pienso que sobrealimentar a los peces nunca está bien. No está bien, porque al final acabamos teniendo problemas de hígado, de riñones, estamos forzando, digamos, el sistema digestivo y los órganos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una dieta equilibrada, obviamente cuando son alevines necesitan pequeñas cantidades y muy a menudo, ¿no? Porque esto es como los bebés. Al final un bebé come cada 3 horas porque lo necesita cada 3 horas comer, ¿no? Nosotros lo ideal sería comer pocas cantidades cada X tiempo, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero dar mucha cantidad muchas veces al día, yo eso lo veo una locura. Sí, el pez va a engordar, pero luego al final, con el paso del tiempo, puedes tener bastantes problemas. Entonces, un pez adulto, yo creo que una dieta equilibrada, pienso granulado, 2 veces por día, más que suficiente y poquitas cantidades siempre, nunca que sobre. Que queremos dar papilla para suplementar dieta, me parece estupendo, pero no dar... Yo a mis discos les doy 7 veces al día de comer. Yo le doy... Eso es una barbaridad, eso es de locos, es de locos. Ok. Olha, Héctor, hablamos agora de desparasitações. Não sei se percebeste, ok? Sí. Es contra desparasitações preventivas, solo medicas los peces cuando está doente. ¿Cómo haces? Si haces alguna cosa preventiva, un medicamento, un antibiótico o alguna cosa, o se
solo actúas cuando el pez está enfermo? Bueno, yo soy una persona que siempre piensa que eh, mejor prevenir que curar, ¿no? Es decir, si tú actúas cuando ya tienes el problema, vas a perder muchos peces, vas a perder muchos peces. Entonces, prevenir siempre está bien, pero hay que tener en cuenta de que los fármacos que nosotros usamos en el agua no dejan de ser venenos, ¿vale? Entonces, hay que tener, igual que los parásitos con el pez, un equilibrio, pues nosotros con los fármacos tenemos que tener también un equilibrio, ¿no? Eh, si nosotros adquirimos un pez en un sitio donde nos garantizan que han pasado cuarentena, donde el pez está saludable, y nosotros tenemos la opción también de hacer cuarentena, eso sería la leche, no soy partidario de tratar, ¿vale? Ahora, si yo compro en un sitio que no sé ni de dónde me viene el pez, que lo voy a meter en mi acuario, no tengo un acuario hospital donde pueda mantenerlo en observación y tratar y demás, sí medico preventivamente. Sí medico preventivamente. Y estoy hablando desde el punto de vista del aficionado. Yo Claro, en claro. Tropical Center llevo otros métodos, ¿no? Como ya te he dicho, yo analizo, veo exactamente lo que traen y médico con lo que traen. Pero si yo fuera un aficionado, yo solo tengo este acuario en casa Claro. y compro un pez que me viene de a saber dónde y yo no he visto de dónde ha salido ni nada. Yo sí me dedicaría preventivamente porque si no dentro de 1, 2, 3 semanas puedo tener problemas en mi acuario. ¿O qué hacerías en concreto? ¿Una desparasitación interna y una externa? ¿O qué, cómo hacías, en tu opinión? Si hablamos de discos, le haría Discos. sí, una desparasitación completa de los 4 que hemos hablado. Es decir, sabemos que pueden tener protozoos, sabemos que pueden tener gusanos planos, sabemos que pueden tener nematodos y sabemos que pueden tener ixamita y protoparina, ¿no? Entonces, bueno, buscaría la mezcla de fármacos, digamos, más rápida y menos tóxica posible. Por ejemplo, Claro. el praziquantel estaríamos acabando con los gusanos de dentro y con los de fuera, ¿no? Quizás sería una buena opción, Ok. ¿no? Ya digamos, quitaríamos dos de Los una dos, medicación, ¿no? como indicación. Exacto, no trataríamos con permanganato y luego aparte con otro medicamento interno. Eh, quizás utilizaría praziquantel, utilizaría alguna solución para los protozoos como la que he comentado antes, conjunta con antibióticos siempre, ¿vale? Siempre yo lo mezclo con antibiótico porque, de lo que hemos hablado, hacen heridas y bueno, para prevenir infecciones bacterianas y metronidazol. Digamos que Claro. esas serían las 3 pautas que yo seguiría en un disco para mí. Sí, me parece muy bien. Ahora tengo una pregunta que los aficionados comunes no tienen la posibilidad de tener un microscopio en casa. Ah, Normal, sí. o para poder analizar los parásitos. En este caso, ¿cuál es la mejor forma de actuar, na tua opinión, claro, una vez que no existe la posibilidad de analizar el microscopio? ¿Cuál es la mejor forma de actuar? Olhando, observando y Sí. cómo, cuál es como, Bueno, la observación siempre es es lo que hemos hablado, es lo fundamental. Bueno, hay ciertos comportamientos que nos van a dar a entender o nos van a decir un poco por dónde podemos ir, ¿no? Por ejemplo, si el pez tuviese dactylogirus, un comportamiento muy común en él es rasparse el opérculo, digamos, ¿no? Lo que recubre la branquia con la decoración, con el filtro, con la grava. Significa que algo tiene en la branquia, ¿no? Otro tipo de observación es la delgadez del pez y el tema de excrementos blancos, que el excremento blanco es la mucosa del pez de que algo le está irritando el intestino, ¿no? Ya podemos saber que puede tener algo intestinal, ¿no? Entonces, no te va a garantizar 100% que sea una cosa u otra, como es con la ayuda del microscopio, pero sí te va a poder decir por dónde tirar, sí, ¿no? Hemos hablado ahora, por ejemplo, de que hay algún fármaco que nos puede quitar lo de dentro y de fuera o solo lo de dentro. Bueno, pues si sabemos que está delgadito y que tiene cacas blancas, vamos a tirar por fármacos que actúen en el interior del pez. Si le estamos viendo que se está rascando el opérculo, bueno, pues vamos a tirar quizás por uno que sea para parásitos de agallas, ¿no? Entonces, yo sé que es muy complicado el diagnosticar o imposible claro. exactamente con lo que tienes si no tienes un microscopio, pero sí, bueno, con toda la información que estamos dando, por ejemplo, en mis páginas que tienes ahí un montón de información, de síntomas, luego aparte de ver cómo eso, pues es una ayuda más para Claro. poder tratar lo más afinadamente posible. Sí, claro. Es para eso que también lo serven las entrevistas que hacemos a muchas personas. Pienso que tenemos que ayudar muchas personas en este sentido. Hola, Héctor, estamos terminando. Una pregunta que, para ti, ¿cuál es el mito
sobre doenças mais desproporcionado que existe. Uma invenção. El mito más desproporcionado. Sim, pode não ser de las doenças, mas de acorafilia. Hombre, yo creo que el mito más desproporcionado, lo hemos hablado, es la termoterapia, para mí. Es el mayor mito que hay. Y bueno, y el de caquitas blancas samita también es un mito muy desproporcionado, porque caquitas blancas no tiene por qué ser siempre samita, ¿no? Pueden ser otro tipo de cosas. Entonces yo creo que esos dos mitos, de hecho, fíjate lo que te digo, esas dos cosas han sido las principales o los detonantes de los que yo me empezara a mover por redes sociales y a Sí. intentar divulgar la información que yo tengo, que a veces era buena, a veces no, eso ya depende, juzgarlo en ustedes, pero fueron los detonantes que me hicieron decir, ya está bien, vamos a contar las cosas y que la gente tenga otra opinión, ¿no? Entonces esos dos mitos me parecen bastante curiosos en este mundo. Amigos, para terminarmos, ¿qué recomendación gostarías de dejar a todos que asisten a nuestro canal y a corafilistas en general? Bueno, pues lo primero que te sigan, que sigan viendo tus vídeos, que la verdad que traes a gente muy interesante. Ya estuve viendo a quién has estado trayendo, distintos invitados, y me parece muy interesante. Y nada, que sigan aprendiendo, que sigan mirando cosas, que la información está ahí, solo hay que buscarla. Mi página tiene mucha, que sigan, que no pierdan la ilusión nunca y que este mundo es maravilloso y que aprendamos a tratar a los animales, pues es algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco lo que les diría. Héctor, muito obrigado por essa entrevista. Muito prazer, obrigado por teres aceito e vamos hablando. Muy bien, amigo, cuídate, un abrazo muy grande. Obrigado a todos por terem assistido a mais um A Conversa Com. Espero que tenham gostado. Partilhem o nosso vídeo, subscrevam o nosso canal, visitem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o canal de YouTube. E já sabem, se precisarem de alguma coisa, é só contactarem. Boa semana a todos e boa corafilia.